Hola a todos nuestros amigos de Pintura Fácil. El día de hoy vamos a pintar unas lindas manzanitas para decorar el árbol esta Navidad. Es una técnica sumamente sencilla, usamos como siempre el Vitral Painting que queda tan bien y vas a ver que rápidamente te puedes hacer lindas manzanitas para decorar todo tu árbol. El día de hoy, mira lo que estoy luciendo, es la camiseta de uvas que tantos elogios habéis dado. Pues mirad que yo me la pongo y me la pongo todos los días que me encanta y que me apetece ponérmela, ¿no? Es como llevar un cuadro puesto, me siento muy orgullosa de ella. Así es que quería compartirla con todos, que veáis que me la pongo, que se lava y que sigue adelante, ¿sí? Si te gusta esta camiseta, te voy a poner para que haciendo clic puedas ir a ver el vídeo y puedas pintarte una como esta. Ahora que ya hemos terminado con el desfile de modas, como quien dice, vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy, ¿sí? Que era pintar estas manzanitas. Los moldes los vas a tener en la web, como siempre, al final de cada proyecto. Si el proyecto tiene dos partes, pues vete a la parte 2 y ahí lo encontrarás, como creo que, no sé, en el caso de estas manzanitas todavía no sé si va a tener una parte o dos partes. Esperemos que en una sola parte pueda dártelo todo. Aunque si es un vídeo gigante, pues lo podremos dividir en dos, ¿vale? Entonces, descárgate el molde, ponlo al tamaño que a ti te guste para crear tus manzanitas y vamos a empezar con los materiales que sería la goma eva, la pintura de Vitral Painting, de Window Color, de Gallery Glass. Hay diferentes marcas para este tipo de pintura y vamos a necesitar en un rojo intenso, en un rojo claro, en un magenta. Luego vamos a necesitar un celeste, un lila o un morado y luego un azul claro. Y también vamos a necesitar un verde oscuro, un verde claro y un amarillo. Y lógicamente la pintura de contorno negra, que no me olvide de ella. También vamos a necesitar goma eva blanca, pintura negra acrílica y también un pincel de cerda para dar los acabados. Para comenzar a pintar nuestra manzanita, lo primero que vamos a hacer es descargando la imagen, el dibujo que tenemos en la web para ti. Vamos a transferirlo a un pedazo de foamy blanco. Entonces pasaremos lápiz por detrás del diseño, ¿sí? Y luego por frotación iremos transfiriendo el diseño de la manzanita al foamy. ¿Vale? Esta es la operación que siempre repetimos para transferir rápidamente los diseños. Y entonces al final te va a quedar la manzanita transferida a la pieza de foamy. Vamos directamente a pintar con la pintura de contorno color negro, ¿sí? Y vamos a empezar a aplicar sobre las líneas. ¿Vale? De esta forma pintamos sobre las líneas dejando una buena capa, un buen segmento, digamos, de pintura para que luego pueda contener el relleno. Mira tú que para avanzar más rápido y que no se me hagan muchas bolas, lo que estoy haciendo es no llegar hasta el extremo y luego, mira, con el palito de madera uno los dos segmentos.
Ahora que ya la tengo pintada, lo que voy a hacer es dejarla secar y mientras tanto, entonces vamos a continuar el trabajo, como es que vamos a hacer dos, vamos a continuar el trabajo con esta que está totalmente seca. Entonces voy a comenzar pintando la manzana con colores azules y morado y para ello voy a empezar a aplicar, a rellenar con pintura cian. Lo vamos a hacer como siempre hacemos, que ponemos buena cantidad de pintura en el medio y luego simplemente dejamos con el palito de madera para poder ir rellenando. ¿Vale? De esta forma, entonces voy a ir rellenando intercaladamente segmentos con cian, luego con azul y luego con morado. Mira, cuando te encuentras burbujitas como esta, simplemente hay que reventarlas para que después no nos deje un agujero en el medio del trabajo, ¿vale? Mira, quiero mostrarte una cosa. En este cuadradito de aquí yo había puesto celeste y la verdad que me equivoqué porque me he hecho un diseño de dónde quiero poner los colores y aquí pues no iba el celeste porque si no estaría junto a este. Entonces simplemente he cogido una toallita húmeda de estas de los bebés, de limpiarles los culetitos a los bebés y ya con esto pues mira, lo he limpiado y luego aplicaré aquí el color que me toque. La verdad es que hasta para hacer correcciones esta técnica viene súper bien. Entonces simplemente voy a seguir pintando aquí el color que me toca y vas a ver que luego aquí ni se va a notar que me he equivocado y que he retirado la pintura. Lo que sí, acuérdate de que si te equivocas igual que yo, retirar la pintura cuando está húmeda, porque una vez que está seca ya no puedes retirarla. Ahora voy a empezar a aplicar el color azul. Uy, que ya se me está chorreando también. ¿Vale? Y simplemente de forma, acuérdate, intercalada. Uy, que se me mezcla. A ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Has visto lo que me ha pasado haciendo este trabajo? Bueno, si quieres ver cómo lo soluciono, no le vayas a cambiar porque voy a solucionarlo. Y es maravilloso que haya sucedido, porque de esa forma tú también te das cuenta que por mucho que llevemos mucho tiempo pintando, siempre nos puede pasar algún problema, siempre podemos tener, no sé, un lapsus, ¿sí? En este caso me ha pasado a mí delante de la cámara. Y me parece genial porque así te enseño cómo solucionar los problemas cuando te sucedan, ¿sí? Sobre todo que al principio, cuando no dominamos mucho, pues nos puede salir. En este caso a mí me ha pasado, más que nada porque una de mis pinturas o dos de mis pinturas están muy líquidas, ¿sí? Entonces, claro, no las controlo igual que con las otras cuando tienen la consistencia correcta. Si a ti te pasa esto, mira lo que vamos a hacer para solucionarlo. Así es que lo primero voy a salvar aquí mi borde negro. Oye, esto está bien que suceda en cámara porque así te das cuenta que siempre hay una solución, ¿vale? Porque si a ti te sucede, pues dices, mira, ya vi cómo la Mati lo hizo y entonces ya lo puedo solucionar yo. Mira, lo que estoy haciendo es quitarle el color azul, que ya solamente me quedaba una pizquita ahí, y luego limpiar mi borde. La verdad es que la pintura azul la tengo muy líquida
y tengo que irme con cuidado porque tal vez no es el primer estrago que me quiera hacer. Voy a ponerle otra vez cian ahí antes de que se seque. Un poquito y ya está. Bueno, te das cuenta que lo hemos podido solucionar muy bien. Si alguna vez te pasa, tú tranquila, te buscas este vídeo, lo vuelves a ver y ves cómo lo hemos arreglado, ¿sí? Y sobre todo vas a ver que en el proyecto acabado ni cuenta nos vamos a dar de dónde estuvo el problema, ¿vale? Y este azul que se quiere escapar, vamos a ponerlo rápidamente en su lugar, ¿sí? Esta pintura la tengo, digamos que está un poquito más aguada que el resto, entonces voy a tener que trabajar con bastante cuidado con el azul para que no se me chorree por todas partes. ¿Ves? Entonces ahí queda resuelto el problema. El azul, has visto que el celeste pues queda muy bien en su lugar y el azul en el suyo, ¿vale? Entonces yo sigo rellenando con azul para luego pasar al morado. Ahora con morado vamos a empezar a rellenar los espacios que nos quedan. Vamos a ver cómo queda este. ¿Te acuerdas que aquí se me había chorreado un poco de pintura? No, aquí era donde me había equivocado de color, ¿vale? Entonces mira, voy a cubrirlo con el color morado y vas a ver que al final no se va a ver nada. ¿Ves? Nadie hubiese dicho que aquí yo había puesto otro color de pintura y que me había equivocado, ¿vale? Entonces tú ya sabes, cuando te equivoques o cuando se te chorrea la pintura por otro lado, pues ya ves que lo puedes corregir sin ningún problema. Simplemente hay que actuar rápido con un pañito húmedo que siempre hay que tenerlo al lado, ¿sí? Para limpiar tanto la punta del palillo, la boquilla y cuando tenemos estos problemas. Mira, mi manzanita ya está lista, digamos la parte de la fruta. Ahora voy a pintar simplemente las hojitas y el tallo para dejarlas secar. Voy a empezar aplicando un verde oscuro y voy a ir aplicando los colores así también de forma intercalada para que nos quede muy lindo nuestro vitral. Con verde claro vamos a rellenar los extremos de las hojitas para intercalar así colores, ¿sí? Que nuestro vitral se vea muy lindo. En este caso, digamos, estoy utilizando más el verde oscuro que el verde claro, ¿sí? Por combinación de colores. Tú puedes cambiarlo lógicamente. Voy a poner un poquito de amarillo en esta hojita. Vale, pues mira, de esta forma ya tenemos terminada la manzana azul con cian y morado y simplemente la tenemos que dejar secar. Mira tú que ya por los bordes, ¿sí? Si te das cuenta los colores que primero pintamos, en estos bordecitos la pintura ya está secando, así es que simplemente yo calculo que en 2 horitas o así esto ya esté pintado. Así es que nos vamos a pintar la manzana roja
para aprovechar nuestro tiempo. Entonces, de la misma forma que con la manzana anterior, vamos a pintar nuestra manzanita y vamos a usar un color magenta claro para las zonas claras, así como habíamos usado el cian, pues ahora vamos a aplicar este magenta claro. Ahora voy a empezar a aplicar el rojo claro. Y ahora en los espacios que quedan vamos a aplicar el color rojo. La manzanita ya está lista, la combinación de colores está la verdad bastante chula y lo que voy a hacer es pintar las hojitas pero intercambiando los colores con las hojitas que habíamos pintado para la manzanita azul, ¿vale? Entonces voy a hacer que sea el color verde claro el que predomine entre los verdes de las hojitas. Ahora voy a aplicar intercalado también el verde oscuro y voy a ponerlo por aquí. Nuestra manzanita roja ya está lista, ya está empezando a secar y lo que tenemos que hacer es esperarnos unas 2 o 3 horas para que esté bien seca y continuar con ella. Mira, como ves, nuestras manzanitas ya están secas y lo que vamos a hacer ahora es recortar estos bordes para ir formando ya lo que es nuestro adorno navideño. Entonces simplemente vamos a ir recortando. Siempre yo te digo de usar una tijerita como esta, pequeñita, fina, delicada, pero que tenga bastante filo. Mira, entonces ya tengo mis 2 manzanitas listas, ¿sí? Te vas a dar cuenta que ahora la manzanita es bastante flexible. Lo que vamos a hacer es que vamos a darles la vuelta. Yo estoy utilizando un papel, ¿cómo se llama?, de apoyo, ¿sí? Y vamos a pintar con un pincel de cerda, ¿sí? Un pincelito que sea, mira, bastante durito, es durito, para que la pintura penetre. Y vamos a utilizar pintura acrílica negra para empezar a pintar la capa de atrás, y eso también le va a dar cierta rigidez a las figuras, ¿sí? Para que no se te puedan romper fácilmente. A ver, cuanto más flexible, también piensa que si es flexible no es que se va a romper, ¿no? Pero esto también le va a ayudar a que sea ligeramente más durita y que tenga un poquito más de peso al momento que cuelgues las figuras, ¿vale? Entonces le doy la vuelta y voy a simplemente empezar a aplicar la pintura negra, ¿vale? Tú no te preocupes que con la primera capa no necesariamente lo vamos a poder cubrir todo. Vamos a dar 2 capas o si es necesario 3, ¿vale? La idea es, ¿cómo se llama? Dejar la figura totalmente negra por detrás y por los bordes. Por eso es que la estoy apoyando sobre un papel para delicadamente ir pintando, así como ves, los bordes, ¿vale? Entonces yo me quedo pintando esta parte de aquí, que ves que mira, no tiene ningún secreto, es simplemente ir aplicando, pero ya te digo que, bueno,
que sí hay un secreto, y el secreto sería usar un pincel de cerda para que la pintura penetre en los agujeritos de la goma eva, ¿vale? Me quedo haciendo esto y luego te muestro cuando ya está. Mira, quiero mostrarte, esta ya está secando, ¿vale? Pero quiero mostrarte con esta cómo vamos a pintar los bordes, porque pueden ser, digamos, un poquito más complicados si no lo haces con nuestro truco. Entonces, simplemente te pones en medio, ¿sí? Y pintas así, pasando alrededor simplemente, ¿vale? Te lo hago por aquí, mira. Te pones así, ¿sí? Con un poquito de pintura y ya lo haces sin problema, todo el borde, ¿vale? Y te va a quedar muy bien pintadito, y así también lo haces más rápido que si lo levantases, si lo hicieras, digamos, en el aire, mirándolo y tal, ¿vale? ¿Sí? Lo haces de esta forma y lo vas a poder trabajar muy rápido. Mira, quiero mostrarte que por detrás ya está pintada, le he dado 2 capas de pintura acrílica negra y ha sido totalmente suficiente, ¿sí? Ahora, lo único que quedaría sería, pues tal vez, mira, pasarle por aquí el hilo, ¿no? Por aquí el hilo o la cinta con la que lo quieras colgar, o si quieres, pues puedes perforar aquí, o si no, perforar aquí. Yo particularmente pasaré la cinta por aquí, una cinta dorada, que me parece que va a quedar súper linda, y como las hojas están sujetas a la manzana, pues va a resistir muy bien, ¿sí? Espero que este proyecto de las manzanitas te haya gustado. Ya sabes que puedes llenar de manzanitas todo tu árbol esta Navidad, te va a quedar chulísimo, colorido. Puedes lógicamente crear manzanitas de otros colores, a lo mejor una con naranjas y amarillos, te va a quedar chula. Así es que si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal de YouTube para seguir recibiendo vídeos como este, y hazme un me gusta para yo saber que te ha gustado. Nos vemos muy pronto. ¡Mua! Y si te gustan los trabajos de Vitral Painting, tienes mi libro y te dejo justo aquí debajo el link para que puedas revisar los contenidos y llevártelo a casa.